Muy bien, el tema de series más bien dicho, de espectros de potencia en la serie de Fourier, se vio rápidamente lo que es el teorema de Parseval. Entonces aquí vamos a detenernos porque el teorema de Parseval también tiene un reflejo dentro de la transformada de Fourier que lo hace bastante útil. Entonces vamos a calcular la potencia disipada, por ejemplo, en una resistencia mediante el teorema de Parseval y bueno, ahí vamos a ver algo de la utilidad de este teorema para esto. Y de igual forma vamos a repasar el teorema de Parseval para series de Fourier, pensando que uno es el caso periódico y otro es el caso no periódico. Y con esto vamos a dejar otra tarea, nada más para que practiquen tanto el caso periódico como el caso no periódico. Entonces, con el teorema de Parseval. Entonces, vamos a eso. Muy bien, el teorema de Parseval, pero ahora aplicado a transformada de Fourier. Entonces, de la serie de Fourier habíamos visto que la potencia de una señal la podíamos expresar de la siguiente manera, como la integral desde menos infinito hasta infinito de f cuadrada de t dt, que para señales periódicas esto era igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de el valor absoluto de cn al cuadrado. Pues bien, como la transformada de Fourier, por así decirlo, es como la especie de CNs, o por así decirlo CN, pues podemos llegar a una cierta analogía con la transformada de Fourier para todo tipo de funciones. Podemos decir que la potencia de una señal es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de el valor absoluto de la transformada de Fourier al cuadrado con respecto a omega. 1 sobre 2pi es respecto al factor de escala que hemos estado acarreando de Cn desde que planteamos que era la transformada de Fourier. Entonces aquí tenemos esta nueva propiedad. A esta le llamamos el teorema de Parseval. Para la transformada de Fourier. Entonces, ¿cuál es la importancia de este teorema o por qué nos interesa este teorema? Podemos inclusive hacer esto, como ya esto está cuadrado, realmente no importa, podemos aplicar una de las truquitos del cálculo íntegro diferencial, hacer la integral de 0 a infinito de f de omega al cuadrado de omega. Como esto ya es el valor absoluto del cuadrado, realmente la parte derecha de mi gráfica va a ser exactamente igual a la parte izquierda de la gráfica. Entonces el área de aquí y el área de acá sumadas van a ser 2 veces el área de aquí, el área de la mitad de la función entre 2pi. Entonces esto es igual a 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito de f de omega al cuadrado. Y así nos vamos a evitar algunos problemas de que en menos infinito se me está yendo a infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros, gracias a esto y gracias a la transformada de Fourier, podemos calcular la energía que nos da una determinada banda de frecuencia. Si nos damos cuenta, esta integral está sobre la frecuencia.
nos dice que estamos integrando sobre todas las frecuencias la contribución de mi transformada de Fourier a la potencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la potencia de la señal, la potencia de la señal en una frecuencia determinada, por ejemplo, vamos a decirle de omega 1 a omega 2, se calcularía de la siguiente forma: la integral desde omega 1 hasta omega 2 de f de omega al cuadrado de omega. Entonces, de manera general se podría decir que este es el concepto. Para poder sacar potencia de corriente o potencia de voltaje, decimos que esta es la potencia entregada sobre una resistencia de 1 ohm. Para homogeneizar tanto la corriente como el voltaje y no tengamos que tener una ecuación para la corriente y otra ecuación para el voltaje, nosotros estamos fijándonos nada más cuál es la potencia que me está dando la señal, independientemente de la resistencia que se esté dando en un momento. Si yo quiero la potencia de la señal pasando por una resistencia, por ejemplo, de 20 ohms, pues nada más multiplico por 20 mi ecuación de la resistencia de 1 ohm, que sería igual a 20 sobre pi por la integral desde omega 1 hasta omega 2 de f de omega al cuadrado de omega. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a calcular la potencia que le entrega una señal a mi sistema en un rango de frecuencias determinados. Primero en el rango de frecuencias total y después en un rango de frecuencias determinados. Vamos a ver un par de ejemplos. Pues muy bien, por ejemplo nos piden esto: la tensión para una resistencia de 10 ohms es de 5e a la menos 3t por u de t. Encuentre la energía total disipada en la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto lo podemos hacer tanto en el dominio de tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo va a quedar cómo vamos a calcular la potencia disipada o la energía disipada? Va a ser omega de 10 ohms, va a ser igual a 10 veces la energía disipada por una resistencia de 1 ohm. Entonces sería la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t cuadrada de t dt, que es igual a 10 veces la integral desde menos infinito hasta infinito, que aquí f cuadrada de t es este voltaje, b dt dt, que es igual a 10 veces la integral desde menos infinito hasta infinito de 5e a la menos 3t por u de t dt. Pero de aquí vemos que u de t, como la definimos, u de t es igual a 0 desde menos infinito menor que t menor que 0 y 1 desde menos infinito menor que t menor que desde 0 hasta infinito. Entonces realmente la integral desde menos infinito a 0 se hace 0 y la integral
de 0 a infinito, pues es la integral de nada más la parte que acompaña a u de t. Sería igual a 10 veces la integral de 0 a infinito de 5 veces e a la menos 3t. Y se me olvidó esto al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, así que no importa. Esto al cuadrado de t. Y esto aquí es igual a 10 veces la integral de 0 a infinito. Recuerden que a por b al cuadrado es igual a cuadrada por b cuadrada. Vamos a tener que esto es igual a 25 e a la, y recuerden que a la n a la m es igual a la n por m, va a ser a la menos 6t dt. Y esta integral es directa por cambio de variable, es 250 por menos un sexto de e a la menos 6t de 0 a infinito. Entonces, que vamos a tener que esto es igual a 250 sobre 6 con un signo menos aquí por e a la menos, vamos a ponerlo bien, el límite cuando b tiende a infinito de e a la menos 6b menos e a la 0, que esto se hace 1 y esto se hace 0, aquí sin ningún miramiento, como este es un 6 y este es un signo menos, cuando tiende a infinito se hace 0. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 250 sobre 6 por menos 1, que es igual a 250 sobre 6, que es igual a 41.67, que en este caso lo mediríamos en joules. Entonces eso nos entrega la energía disipada en nuestro resistor debido al voltaje. Ahora vamos a sacarlo en el dominio de la frecuencia utilizando el teorema de Parseval. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto, nada más vamos a dejar que es 41.67 joules. Entonces sabemos que vamos a ponerle omega de 10 ohms es igual, perdón, W de 10 ohms es igual a eso, que lo sacamos del dominio del tiempo. Ahora vamos a sacarlo del dominio de la frecuencia. Tengo que f de omega va a ser igual a la transformada de Fourier de b de t, que es igual a la transformada de Fourier de 5e a la menos 3t por u de t, que es igual a 5 veces la transformada de Fourier de e a la menos 3t por u de t, que es igual a 5 de nuestra tabla de transformadas, 1 sobre 3 más i omega, que es igual a 5 sobre 3 más i omega. Ahora, aquí el valor absoluto de f omega al cuadrado, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como f de omega por su complejo conjugado. Entonces, ¿cuál es el complejo conjugado de esto? Es 5 sobre 3 más i omega por 5 sobre 3 menos i omega. Entonces, como aquí abajo tengo una diferencia de cuadrados, tengo que esto es 9 menos i omega al cuadrado. Y aquí arriba tengo 5 por 5, 25. I cuadrada por menos 1 es más 1, entonces voy a tener que esto es 25 sobre 9 más omega cuadrada. Entonces ya tengo cuál es f de omega al cuadrado. ¿Qué es lo que me hace falta? Debo de decir que que el W de 10 ohms, la potencia o la energía disipada por la resistencia en 10 ohms es 10 veces 1 sobre 2pi por la integral desde menos
perdón, vamos a hacer la de la mitad mejor. La integral de 0 a infinito de 25 sobre 9 más omega cuadrada de omega, que es igual a 250. ¿Por qué? Porque saca este 25 de la integral y lo multiplico por este 10 entre pi por la integral de 0 a infinito de d omega sobre 9 más omega cuadrada. De sus tablas de integrales lo podríamos hacer por sustitución trigonométrica, pero no le veo el caso hacerlo ahorita. De sus tablas de integrales pueden saber que este es una a cuadrada, entonces que vamos a tener que este es igual al arco tangente de omega sobre a. En este caso este es a cuadrada, entonces a es igual a 3. Entonces vamos a tener que esta integral es igual a 250 sobre pi por un tercio de arco tangente de omega sobre 3. Entonces, y todo esto evaluado de 0 a infinito. Evaluando los límites de integración vamos a tener que listo. 250 sobre pi por un tercio por el arco tangente de b, vamos a ponerlo así, me faltó el límite, del arco tangente de b sobre 3 menos el arco tangente de 0 que es 0. Entonces nada más nos queda encontrar cuál es el arco tangente de b sobre 3 cuando b tiende a infinito. Entonces cuando b tiende a infinito, cuando arco tangente es un ángulo infinito, es pi medios. ¿Por qué? Porque es cuando estamos en esta situación. Tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta. Coseno de 90 grados, ¿cuánto es? Es 0. Por lo tanto, cuando llego a 90 grados, al llegar a 90 grados, esto se me va a tender hacia el infinito. Por lo tanto, el arco tangente del infinito es 90 grados, que en radianes es pi medios. Entonces vamos a tener que esto es igual a 250 sobre pi por un tercio por pi medios. Se va este pi con este pi y voy a tener que esto es igual a 250 sobre 6, que es igual a lo mismo que habíamos llegado, 41.67 joules. Entonces, si se dan cuenta, el teorema de Parseval sí funciona. Ustedes dirán, esta integral fue mucho más difícil de la anterior. Y sí, probablemente tienen razón. Pero ¿cuál es la ventaja del teorema de Parseval? Estas ventajas son, en primer lugar, que nosotros podemos determinar el rango de frecuencias en el cual queremos ver
cuál es la contribución energética de esas frecuencias a mi disipación total de energía o a mi potencia total de salida en este elemento como es la resistencia. Y la otra bastante importante es que acuérdense de el video anterior. Como yo puedo saber el voltaje de salida de una señal que pasa por un circuito con la función de transferencia y con la señal de entrada? Calculo sus respuestas en frecuencia y ya tengo la señal de salida, pero en el dominio de la frecuencia. Si no quiero hacer transformada inversa, yo puedo saber cuál es la disipación de esa energía, cuánta energía disipa esa señal en particular, sin necesidad de regresarme al dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo el teorema de Parseval. Nada más le aplico lo multiplico por su complejo conjugado y aplico la integral y ya voy a tener el resultado de mi de la disipación de energía que tiene esa señal. Entonces es por eso que este teorema de Parseval es tan importante tanto en las series de Fourier como en las transformadas de Fourier, porque nos permite diseccionar las componentes energéticas de mi señal y poder operarlas en el dominio de la frecuencia una vez que ya sé cuál es la operación que transforma en el dominio de la frecuencia. Y en muchas ocasiones las integrales en el dominio de la frecuencia son más fáciles que las integrales en el tiempo. En muchas ocasiones, no siempre. Por ejemplo, en este ejemplo vimos que la integral era un poco más complicada, la del dominio de la frecuencia, que la del dominio del tiempo. Entonces vamos al siguiente ejemplo donde vamos a ver el componente energético de ciertas frecuencias respecto a una frecuencia total. Muy bien, tenemos ahora el siguiente problema, que es calcular la fracción de energía total de la energía total disipada por una resistencia de 1 ohm en la banda de frecuencia de 0 a 10 radianes sobre segundo, perdón, cuando la tensión en ella es ese voltaje. Pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular en un principio cuánta energía se disipa en todo el rango de frecuencias, y de esa energía total ver cuánto, por así decirlo, porcentaje de energía se disipa en la banda de 0 a 10 radianes sobre segundo. Entonces, primera cosa que hacemos, como aquí me limita esto, ya no es necesario calcular la potencia o la energía disipada en el dominio del tiempo, porque no me va a dar la información que yo requiero. Entonces, directamente para encontrar f de omega, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la transformada de Fourier de b de t, que es igual a la transformada de Fourier de e a la menos 2t por u de t, que es igual a 1 sobre 2 más j omega. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo que necesito? F de omega, f de omega al cuadrado, que es igual a f de omega por f de omega conjugado, que es igual a 1 sobre 2 más j omega por 1 sobre 2 menos j omega, que es igual a 1 sobre 4 más omega cuadrada. Entonces, ya que tengo esto, primero la potencia disipada en un ohm total. Vamos a decir que es igual a 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito de f de omega al cuadrado de omega, que es igual a 1 sobre pi por la integral de 0 a infinito de 1 sobre 4 más omega cuadrada de omega, que una vez más por tablas esto es igual al arco tangente 1 sobre a por el arco tangente de omega sobre a. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre pi
En este caso este es a cuadrada, entonces a es igual a 2 por 1/2 del arco tangente de omega sobre 2, evaluado de 0 a infinito. Entonces una vez más tenemos esta situación que tenemos una multiplicación de dos fracciones. Tenemos que es 1 sobre pi por 1/2 por el límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de b sobre 2 menos el arco tangente de 0, que es 0. Entonces este ya sabemos que también es pi medios. Entonces esto es igual a pi medios por 1 sobre pi por 1/2. Entonces pi con pi se va y queda que esto es igual a 1/4, que es igual a 0.25 joules. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que calcular qué tantos de estos 0.25 joules los está disipando las frecuencias desde 0 hasta 10 radianes sobre segundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a escribir por aquí W de 1 ohm es igual a 0.25 joules. Entonces, ¿cómo quedamos que hacíamos esto? Pues básicamente es la misma operación. Vamos a calcular W para 0 menor que omega menor que 10. Entonces va a ser básicamente la misma operación, nada más que aquí el límite superior, y vamos a dejar esta como W, va a ser igual al límite superior de aquí, que va a ser 10. No tengo que cambiar el límite inferior porque el límite inferior es 0. Pero si hubiera tenido otro límite inferior, por ejemplo 5, aquí hubiera tenido que poner aquí abajo 5. Entonces esto es igual a 1 sobre pi por 1/2 para que se vea mejor, 1/2 del arco tangente de omega sobre 2, pero evaluado de 0 a 10, que es igual a pi, a 1 sobre pi por 1/2 por el límite cuando... aquí no necesito ni siquiera el límite. Aquí puedo poner directamente arco tangente de 10 entre 2 menos el arco tangente de 0, que este es 0. El arco tangente de 10 sobre 2 es el arco tangente de 5. 1 sobre 2 pi por el arco tangente de 5, que es igual a 1 entre 2 pi por 1.37. Y este es igual a 0.2185. Si se dan cuenta, es un poco menor a 0.25. Si sacamos el porcentaje relativo, por así decirlo, sería omega W entre W de 1 ohm, o sea, cuánto de mi actual entre mi total por 100%. Entonces sería igual a a 0.2185 entre
0.25 por 100%. Entonces me va a quedar que porcentaje relativo de esta banda de 0 a 10 radianes sobre segundo es de 87.43% aproximadamente. Entonces, si yo quiero dejar sin dientes esa señal, filtro de todas las frecuencias de 0 a 10 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la potencia está en ese rango de frecuencias. O puedo filtrar todo lo que esté más allá de 10 radianes sobre segundo y solo voy a tener una pérdida de 13% de la frecuencia. No sé qué tan grande, qué tan pequeña sea esa pérdida dependiendo de la aplicación que estemos teniendo. Pero en sí el contenido de frecuencia principal estaría ahí, nada más que tendría mucho menos potencia. Y la señal se vería a lo mejor un poquito distorsionada, pero es porque pues, le están quitando básicamente armónicos a la transformada de Fourier. Entonces, ya vemos por qué el teorema de Parseval es tan poderoso. Nos permite calcular las frecuencias en las cuales voy a tener mis contribuciones de disipación de potencia o disipación de energía. Y lo podemos hacer todo en el dominio de la frecuencia. No tenemos que movernos al dominio del tiempo. Y como les dije, la más importante situación aquí es la situación de la función de transferencia, visto desde el punto de vista de circuitos. Yo nada más tendría que obtener la transformada de Fourier de mi señal de entrada, multiplicarla por mi función de transferencia y ya puedo saber la potencia de salida y la potencia disipada en ciertas frecuencias. Entonces este teorema de Parseval, como les dije, es demasiado potente, es demasiado útil y bueno, es lo último que tendríamos que ver hasta el momento de transformada de Fourier. Lo que sigue es ver rápidamente una introducción a la transformada Z. ¿Por qué transformada Z lo estoy relegando tanto? Como les dije en el video anterior. Porque técnicamente uno puede, aunque creo que es al revés, uno puede sacar la información de transformada Z a partir de la transformada y discreta de Fourier. Entonces, la transformada Z sí es importante saberla. En comunicaciones digitales puede que la utilicen más. Sin embargo, digamos que sabiendo bien transformada de Fourier, transformada Z, dar el paso a transformada Z no es tan complicado como dar el paso de transformada de Laplace, que eran prácticamente formulazos, a transformada de Fourier, donde a veces tenemos que aplicar la integral directamente y a veces tenemos que las integrales directamente, más bien dicho. Entonces, ya con esto concluimos Fourier. El siguiente video trataría sobre la introducción a transformada Z y todos los demás serían no numerados, porque son sobre ejemplos de transformada Z, trabajar con transformada Z y los ejemplos extras de estos temas. Pero en sí considero que la parte más esencial del curso es Fourier. Por eso le dediqué tanto tiempo a Fourier. En teoría, inclusive dar ahorita el salto a Laplace podría ser mucho más o relativamente más fácil porque es Fourier con una exponencial extra. Entonces, por eso concuerdo con los que vimos el programa con otros maestros y concordamos que a lo mejor hubiera sido mejor empezar con serie de Fourier y después llegar a transformada de Fourier y después transformada de Laplace y todo lo demás. Sin embargo, también veo la lógica de haber empezado con transformada de Laplace, porque transformada de Laplace es algo más cercano a lo que ustedes ya trabajaron en su curso de ecuaciones diferenciales y es como un punto de entrada un poco más amable que entrar con la serie de Fourier. Pero bueno, entonces este fue el último video numerado de Fourier y pasamos a lo siguiente.